Hermanos, la humanidad gusta de Jesús, ¿sí? Ellos quieren tener un Jesús. O todos quieren crear un Jesús que llegue a su corazón y que confirme todo lo que desean en su corazón. Hay Jesús para todas las personas, pero hay solo un Jesús bíblico en las Escrituras Sagradas. Y es a respecto de Jesús hablando de quién Él eres realmente al pueblo de Israel en Lucas 20, verso 9 hasta 18, que vamos leer hoy y vamos meditar en la palabra de Dios. Porque yo quiero que usted realmente pense: ¿estoy servindo a Cristo como revelado en la palabra de Dios? ¿O yo quiero crear un Cristo a mi imagen y a mi semejanza? San Lucas 20, verso 9 nos enseña. Vamos, párate por favor, vamos quedar de pie. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid y matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Quién pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Todos juntos, por favor. Sigue, por favor, todos. Gracias, hasta ahí. Señor, leemos tu palabra. Hable a nuestro corazón hoy. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Tome tu asiento, hermano, por favor. Un hombre plantó una viña. Es una referencia de Jesús a una parábola que se queda en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 5, verso 7. En la revelación bíblica del Antiguo Testamento, la figura de la viña es un símbolo profundo
que Dios utiliza para representar a su pueblo, destacando tanto su cuidado a su pueblo, su cuidado amoroso con las responsabilidades espirituales, de la relación aliancista de la palabra de Dios. En Isaías 5:7, la palabra del Señor afirma: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Para nosotros lo más importante es que sepas ahora es que lo pueblo de Israel al escuchar Jesús tendría en su conciencia, en su mente, la certitud de que la viña hablada por Jesús respecto del Antiguo Testamento fuera el pueblo de Israel. Y ahora los hombres, al escuchar la parábola de Jesús, tenía como referencia la metáfora de Isaías, como Dios, como viñador con esmero, que plantava uma vinha em um terreno fértil, que protege a vinha, que espera que a vinha produza dones, uvas buenas, frutos e no uvas malas. Pero se conoce por la história de Israel que há uma simbolização de infidelidade e há uma instrução profética de que havia um pueblo injusto, infiel, e Deus pronuncia juízo sobre a vinha, subrayando as consequências de las desobediências del pueblo del Antiguo Testamento. E por isso el pueblo se foi al exílio. Jesús retoma esta metáfora en la parábola de los labradores malvados. Aqui em la parábola de Lucas 20, la viña representa nuevamente el pueblo de Dios, pero con un enfoque en la rebelión contra los enviados del viñador. ¿Quién fueron los enviados de Dios a su pueblo? Los profetas, los reyes, los sacerdotes, los hombres que el pueblo de Dios debía escuchar. E finalmente, su próprio Hijo. La viña resalta tanto la elección soberana de Dios, la gracia del pacto de Dios, pero também la viña es motivo de gozo e gratitud, porque nuestro Señor ha nos chamado para su cuidado personal e amoroso. Deus não só cuida de la viña, sino que também la poda para que dê mais frutos e cria um processo de santificação, uma obra do Espírito que transforma su pueblo a la imagem de Deus. Há um gozo em Deus como viticultor que nos garante a seguridade del pacto, a pesar de la limitación de la viña, de las fachas humanas. Dios está siempre enviando en el Antiguo Testamento un siervo y en el Nuevo Testamento
a Jesus Cristo y la enseñanza de Jesús Cristo por los apóstoles. La imagen de la viña invita-nos a reflexionar sobre la relación de Dios con su pueblo, su cuidado amoroso, su responsabilidad del pacto, el gozo inmenso de vivir bajo el cuidado de un Padre Celestial perfecto, una visión que inspire confianza y gratitud en su providencia. Pero mira, son 3 los trabajadores malos que son enviados por Dios. Y cuando los principales sacerdotes y los escribas escuchan la parábola, Lucas 20, 19, eles rechazam a enseñanza de Cristo e se quedam prontos contra Jesús, contra la parábola, pero temiendo al pueblo de Dios. Los escribas e los principales sacerdotes buscaram apressar a Jesús porque percebieron que la parábola de la viña estaba dirigida contra los poderosos hombres religiosos de aquel tiempo. Hermanos, quem está hablando es Jesús, no es el pastor Rubén. Es lo único predicador de verdad que tuvimos sobre la face de la tierra, el que realmente sabia, conhecia a enseñanza de todo o propósito eterno. E os homens rechazaram a enseñanza de Cristo. Uma clara aplicação do que chamamos em nosso pensamento reformado de depravação total. La incapacidade de la mente, la incapacidade de la razón, la limitación de la capacidad humana de compreender la enseñanza bíblica. Los líderes religiosos, simbolizados por los labradores, actúan en rebelión directa contra el Hijo de Dios, mostrando la magnitud de la corrupción y el rechazo humano a la enseñanza directa de Cristo a nosotros. En la parábola de los labradores malvados, los siervos enviados por el dueño de la viña representan, como les dice, a los profetas, sacerdotes y reyes fieles a Dios en el Antiguo Testamento, quienes fueron rechazados en la historia del Antiguo Testamento, en la relación del pueblo elegido de Dios en Abraham, que rechazaron la ley de Moisés, la obediencia y se fueron para el exilio por voluntad de Dios y disciplina de Dios. Hermanos, rechazaron los profetas, los sacerdotes y los reyes. Rechazaron a Jesús. Rechazaron a los apóstoles y a nosotros. Lo que van a hacer con nosotros. El rechazo de Cristo por parte de los líderes religiosos como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento nos señala la incapacidad humana por la lógica, por la argumentación racional de llegar a Cristo. El juicio divino como es una respuesta a la rebelión. Hay una reafirmación a la soberanía de Dios sobre su reino.
e a continuidade graciosa e misericordiosa de Deus em seu plano redentor de enviar um siervo, não receberam o siervo, agora eu envio a mi hijo, pero al hijo também le rechazam e le ponem na cruz. E chega a hora Jesus e nos ensina que isto se queda normal, porque Cristo eres la piedra angular que desecharam los edificadores. E esta piedra angular, por Deus, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pastor, Jesús como uma piedra, sí, hermano, Jesús como uma piedra que deve ser a direção, a orientação, o correto ângulo de uma construção. E eu quero que sepas que a construção não é solamente a igreja, pero eres todo o propósito eterno de Deus, desde todos os tempos para todos os tempos, que a humanidade devia conhecer, construir sobre a roca eterna o fundamento de sua vida, pero a humanidade prefere rechazar a Jesus. Temos esta história em Mateus 21:42, Marcos 12, 10 a 11, Lucas 20, 17, e proviene de Salmo 118, 22. É uma repetição utilizada em el Antigo Testamento e por los escritores del Nuevo Testamento a lo largo de la Bíblia como um testemunho de la unidade de la Bíblia como um conjunto de livros conectado respecto de la obra de Deus, cujo centro eres Cristo e não a igreja. Cujo centro eres Cristo e não a mim como predicador. Cujo centro eres Cristo. Ao ler a Bíblia em toda sua totalidade, temos como certo de que Deus é fiel a seu plano de redenção. Vamos ver o que os profetas nos ensinam a respeito de Jesus como a piedra probada e preciosa. Isaías 28, 16. Portanto, el Senhor Jeová disse assim: E aqui eu he puesto em Sión por fundamento uma piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crescere no se apresure. Isaías apresenta a imagem de uma piedra estabelecida em Sión, que é firme, probada, preciosa. La piedra eres Jesús. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Há desarrollo em el contexto apostólico e Pedro está falando ante el Sanedrim, aplicando diretamente Salmo 118, 22, e dizendo a Israel: la piedra rechazada eres Cristo, pero Deus ha puesto uma piedra sobre nossa vida, uma piedra principal del edifício de nossa vida e de nossa comunhão espiritual.
Esta afirmación en los apóstolos es clave en la predicación apostólica, ya que demuestra que la obra de Cristo es el cumplimiento del plano redentor divino de Dios. Efésios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesús Cristo mismo. Não um Cristo criado, não um Cristo inventado, pero Cristo como revelado em la palavra de Deus. 1 Pedro 2:6-7, por lo cual também contiene la Escritura, e aqui pongo em Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, e el que crescer en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, para los creyentes, Cristo es una piedra preciosa y segura. ¿Es para usted? Para los incrédulos, es una piedra que los hace tropezar y que conduce a juicio. A juicio. Esta imagen enfatiza la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Pero no solo en la fe cristiana, pero que también para la explicación, explanación de toda la realidad en Cristo Jesús. Aquellos que creen en Cristo, como enseñan las Escrituras, no tienen como interpretar, planear la realidad, la historia sin Cristo. No tiene otra esperanza, porque la historia empieza en Cristo, es por causa de Cristo, es debido a Cristo y camina en dirección a Cristo. Hay una repetición todavía de esta imagen en diferentes épocas y contextos bíblicos, porque Cristo es realmente el centro de la historia redentora en toda la Escritura. Eu quero concluir dizendo a todos: rechazaram os profetas, rechazaram os sacerdotes, rechazaram os reis, rechazaram al Hijo, rechazaram a los apóstolos. E hoje rechazam a enseñanza bíblica por completo. La filosofia, aunque muitos filósofos han reflexionado sobre Deus, la filosofia rechaza a Jesús como la verdade absoluta. No, Jesús é solo uma verdade, pero é tuya verdade, porque não há uma verdade absoluta. Reduciendo a Jesús solo a un sabio e ignoran su divinidad. Ignoram que Jesús es el Hijo de Dios que saca el pecado del mundo. El pensamento moderno muitas vezes busca uma verdade sem transcendência. Uma verdade que se queda em la razón. E rechazam novamente Cristo como la piedra fundamental de la realidad. Los poderosos de la política, ¿te acuerdas de Pilatos limpiando las manos? Como un símbolo de la omisión del poder gubernamental. ¿Te acuerdas, para los que estudian Apocalipsis con nosotros, que el Estado fuera el principal enemigo de la iglesia
Cuando Roma empezó a perseguir los cristianos, porque para los cristianos Jesús es el Señor y no César. La política actual usa a Jesús como herramienta de manipulación cuando conviene. Los gobernantes evitan comprometerse con la enseñanza de Cristo y desafían el reino de Dios y caminam uma vida de corrupção, de poder injusto, em um sistema egoísta e não querem viver bajo la virtude del Rei Jesus e de su reino e de la cultura del reino de Deus. Agora, o que mais causa, talvez, questionamento em la igreja, la filosofia, los poderosos, la psicologia, hermanos. Muitas vezes, em la psicologia, Jesus é reduzido a um simples maestro moral ou a um recurso terapêutico para o bem-estar emocional, pero não a um Senhor delante de quien rendimos nuestro corazón y confesamos nuestros pecados. En la psicología, por los principais hombres de la psicología, como Freud, los hombres de la suspeición de la realidad, como Nietzsche, la fe es tratada como un placebo psicológico, pero no como una relación real, con un Dios vivo, con Jesús que venció la muerte y triunfó y va a voltar. La ciencia, por hombres que piensan la realidad a partir de la razón y de las cosas materiales, estão rechazando realmente quem eres Cristo à luz das Escrituras. E novamente a pedra cai sobre os construtores de este mundo. Os organizadores sociais, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, eles tienen la tendencia de pensar a las estructuras sociales sin incluir a Cristo como la mayor necesidad del mundo y quien realmente es quien puede poner orden al caos. Buscan reformas y justicia social, pero sin reconocer que la verdadera transformación comienza en el corazón regenerado por el poder del Evangelio de Dios. Los narradores de la utopía moderna, un mundo perfecto, hermoso, sin ansiedad, sin problemas, onde todos tienen condiciones de vivir lo que quieren. Los periodistas, los publicistas, formadores de opinión, promueven una visión del mundo en que la felicidad y el progreso se logra por la razón y por la fuerza humana, sin a Cristo. Crean ídolos modernos, sustituyen la esperanza eterna por la utopía materialista y convierten a los medios y el nuevo púlpito de una sociedad sin Dios. Los ídolos del corazón de las religiones atuales. Muitas religiones, incluso dentro do cristianismo, incluso dentro do cristianismo, criam ídolos que substituem a centralidade de Cristo. Alguns adoram a Deus que solo prospera financeiramente
Otros siguen a un Cristo distorsionado por el sentimentalismo o el legalismo. Buscan experiencias místicas, líderes carismáticos o tradiciones humanas, pero rechazan al verdadero Señor y Salvador. Así, hermanos, el rechazo a Cristo como piedra angular de toda la realidad continúa. Jesús foi e sigue sendo depreciado por aqueles que intentam construir um mundo sem Cristo, ou por aqueles que querem Cristo bajo la razón y la emoción humana. La piedra que desecharam los construtores ha chegado a ser la piedra principal, la piedra central. E usted, amada igreja, lo que quiere delante de Cristo? Vivir bajo Cristo, sumisa a Cristo, amar a Cristo, conhecer a Cristo, le obedecer e le seguir. La humanidade não entende quem eres Jesus, como revelado em las Escrituras, e não sabe realmente que é a realidade. Pero eu quero lhe dizer: ame a Jesus, ame a Jesus, e mire la verdade de toda a realidade, conhecendo profundamente a Cristo e compartilhando Cristo bíblico com a sociedade onde vive. Porque o que mais a humanidade necessita e procura é a Cristo. Que Cristo volva agora para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos quedar de pé e orar delante do Senhor.